Bien, hola con todos. El día de hoy, junto a mi compañero Henry Arévalo y quien les habla, Ángel Puaquiza, vamos a hablar sobre el examen número 1 de la materia Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. Bien, este examen consta de hacer un review de todas las tareas de investigaciones que hemos venido realizando durante este primer semestre. Bien, entonces para empezar voy a hablar sobre los temas de cada una de las tareas que hemos visto. Bien, entonces para la primera tarea que se vio en la primera semana tenemos el análisis del modelo ISO, OSI y TCP/IP. También interfaces de comunicación serial RS232, RS422 y RS485 y Ethernet. Bien, la comunicación RS485 y Ethernet son las más utilizadas en el campo industrial. Bien, continuando ahora con la tarea número 2. En esta se revisó la comunicación Modbus RTU Master con esclavos mediante PLC S7200. Y en este caso, en esta tarea, nosotros hemos simulado que tenemos conectada físicamente la PLC y esta a través está intercambiando datos con un esclavo. Bien, todo esto mediante una simulación. Bien, pero aquí en el programa que nosotros hemos realizado, eh, nosotros solo mostraremos cuáles son los parámetros necesarios, los bloques necesarios que necesitamos configurar para poder realizar esta comunicación. Así mismo como colocar la dirección del maestro, la dirección del esclavo, los baudios y entre otras cosas más. Esto lo veremos más adelante. Bien, ahora en esta misma tarea se vio sobre la práctica Modbus con variador GE. En este caso nosotros no estaremos trabajando con un variador, lo cual, como lo dije anteriormente, solo vamos a configurar los bloques necesarios para que se pueda realizar la comunicación Modbus. Ok, para la tarea número 3 se revisó sobre la comunicación Modbus RTU entre el PLC S7200 con la plataforma TIA Porta y el variador Symantix G120. En esta tarea se trató la tarea de investigación 2, pero implementada físicamente. Aquí se vio cómo funciona el variador y cómo se realizan la comunicación Modbus con el PLC y el variador. Bien. La siguiente tarea trató sobre el protocolo de comunicación HART. En este se realizaron algunos videos y asimismo en esta tarea se necesitó de componentes físicos para llevarla a cabo. En este caso nosotros no nos enfocaremos mucho en esta tarea, pero sí en las otras tareas en donde se pueda simular para demostrar lo que hemos aprendido durante este primer parcial. Ok, como última tarea tenemos los protocolos AS Interface o ASI con PLC S7500, con periferia descentralizada y o remota ET200SP con módulo maestro AS Interface y 4 esclavos. Ok, esta tarea es la que más hemos tratado en este video, debido a que tenemos varios esclavos conectados a una red ASIC que se encuentra comandada por una ET200 y a la vez esta ET200 se encuentra comandada por un PLC 1200 que permite la comunicación. Esta también tiene otra red ASIC asignada por sí misma mediante un módulo de comunicación que se le ha sido colocado. Bien, entonces a continuación mi compañero le va a explicar un poco sobre los temas que vamos a tratar durante la realización de este ejercicio. Bien.
Bien, como mi compañero ya mencionó, vamos a profundizar un poco más con los temas con los que más nos enfocamos para la realización de esta aplicación, que en este caso nos profundizamos más en comunicación por Modbus y ASI, que para conectarse tipo maestro-esclavos ambos. Entonces, pues este es el examen número 1, aquí están nuestros nombres, en mi caso Henry Arévalo, mi compañero Ángel Poquiza. Aplicación con Modbus y ASI Interface, pues vamos a explicar un poco primero lo que vendría siendo ASI Interface o ASI, que es un sistema estandarizado independiente del fabricante, o sea, quiere decir que es libre, no es solamente que le pertenece a un fabricante, sino que lo pueden usar varios fabricantes, sin bus específico de una marca, compatible con el campo gracias a su máxima resistencia e interferencias eléctricas. Este bus permite acoplamientos de los elementos en lugares indistintos mediante uniones mecánicas, quiere decir que es esta interfase es una interfaz física, es muy resistente, es muy buena para adaptarse a muchos medios, a distintos medios dentro de la industria, para comunicarse en este tipo de sistemas maestro-esclavo. Los componentes básicos de la red ASI son maestro ASI, esclavos ASI, cable ASI y fuente de alimentación. Aquí en las imágenes a la derecha vemos un poco de los tipos de configuraciones que se pueden realizar con esta red ASI. La primera vemos la red tipo estrella, que de un maestro sale cada esclavo. Vemos que cada uno sale como que una línea, un cable hacia cada esclavo. En algunos vemos que hay un esclavo después de otro, pero es básicamente la misma configuración. Luego vemos la configuración en línea, donde ya vemos que del maestro salen menos cables, pero después de un esclavo va al siguiente esclavo y así sucesivamente. Esto pues es una configuración también válida, pero es un poco... el único inconveniente es si hay una falla con algún cable, se pierde la comunicación casi con la mayoría de los equipos o con los equipos que están después del daño. Finalmente vemos la configuración en árbol, que esta de aquí pues es una configuración donde solo le llegaría un cable al maestro ASI, y pues vemos cómo se va ramificando cada red para los distintos esclavos, los distintos dispositivos. Y vemos así, pues esa es una configuración bastante, creo que sería de las más usadas hasta cierto punto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, un poquito de lo que vendría siendo la configuración. El maestro ASI, es el que se encarga de recoger los datos de la red y enviárselos al PLC correspondiente, y viceversa. Este mismo maestro organiza el tráfico de datos en el cable ASI y, en caso de ser necesario, pone los datos de los sensores y actuadores a disposición del PLC o de algún sistema de bus superior. Quiere decir que, como habíamos visto anteriormente, si el superior no es el PLC todavía, pues va a seguir subiendo hasta que llegue al maestro global ASI. Los esclavos. Los esclavos pueden ser módulos de entradas y salidas descentralizadas conectadas con el programa de control del PLC. El esclavo ASI reconoce los bits de datos enviados por el maestro y él devuelve su propio dato. Quiere decir que es una comunicación bidireccional, o sea, recibe una orden y le envía datos de cómo está funcionando o lo que requiera o lo que pregunte el maestro ASI. El cable ASI. El cable ASI se ha diseñado como un cable bifilar engomado. El perfil especial impide que se puedan conectar estaciones con la polaridad incorrecta. El cable plano amarillo es el estándar. Su geometría es fija y asimétrica. Se encarga de transmitir los datos de toda la red y la alimentación de los sensores conectados en la misma. Y finalmente tenemos la fuente de alimentación,
que la fuente de alimentación para la red AS Interface suministra una tensión de entre 29.5 voltios DC y 31.6 voltios DC. Eso también tenemos un módulo aparte, que es un módulo que dice Power ASI, que se ubica y el cable va acorde a esta, va dimensionado para estas tensiones y corrientes que maneja esta red. Siguiente. Ahora vamos a explicar un poco de lo que vendría siendo Modbus, el protocolo Modbus, que Modbus es un protocolo de comunicación abierto utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos. El dispositivo que solicita la información se llama maestro Modbus y los dispositivos que suministran la información son los esclavos Modbus. Una red Modbus estándar, hay un maestro y puede soportar hasta 247 esclavos, 247 dispositivos, cada uno con una dirección de esclavo única de 1 a 247. El maestro también puede escribir información a los esclavos, quiere decir que escribir información es básicamente como que darle una orden o mandar a un seteo de algún, qué sé yo, una temperatura, velocidad, frecuencia. Y vamos aquí un poquito a la derecha, vemos un poco de cómo se conecta con los distintos tipos de Modbus que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que vemos cómo se conecta con Modbus TCP, que vendría siendo más centrado al Ethernet con verde, que vendría siendo el nivel superior, que va con el Internet, las computadoras, más como que dice el área administrativa con los servidores. Y el Modbus RTU, que ya es con la interfaz RS485, que es ya la parte de interfaz física, está conectado ya a la parte de campo, a la parte industrial, con los PLC, los distintos sensores, actuadores y maquinarias que actúan y van enviando una información al PLC para que posteriormente se vayan guardando en los servidores y puedan ser manipulados por el área administrativa, por las computadoras o por el ingeniero. Siguiente. Aquí tenemos los tipos de protocolo Modbus. Existen varios tipos de versiones del protocolo Modbus para el puerto serie y Ethernet, que se utilizan para atender las necesidades específicas de los sistemas de automatización industrial en las empresas. Los más comunes son, como vemos aquí, Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus ASI y Modbus Plus. El más común en la parte de como habíamos mencionado, en la parte de los dispositivos es Modbus RTU y Modbus TCP para la parte industrial, ya que es basado en Ethernet. Aquí también veo, aquí a la derecha vemos un poco una imagen de Modbus, que ahí tenemos el Modbus RTU Network, el Modbus normal, el TCP, y el Modbus ASI, que vendría siendo con dispositivos que puedan ser compatibles con este, que con este caso vemos ahí unos dispositivos y todos llegan a un nodo central que podría ser un gateway para que vaya directamente al PLC o para servidores, computadoras y así. Siguiente. Aquí tenemos un poco de lo que vendría, cómo se conectaría físicamente para el módulo Modbus. En el caso de que se tuviera algún tipo de módulo de comunicación específico, se buscaría en este caso, como estamos hablando del PLC S7200, se tendría que buscar el módulo de comunicación, cómo se realizaría la conexión, en este caso el cableado en Modbus. Como vemos aquí, en este de aquí, para este módulo, tenemos que los distintos pines, de todos esos pines, solo vamos a utilizar los pines 5, 8, 3, 6 y el 1 no se lo usa, sino que es el que te indica que es en la parte de la tierra, como dice, la parte del, como vemos aquí a la derecha, el cable tiene un apantallado de aluminio, ya eso vendría, esa partecita estaría conectado con el 1, que es para que la comunicación sea más clara, evitar ruidos y así, como es un aterrizado del cable. Tenemos, bueno, el 6 que es para suministrar el power, el 5 es GND, y para la comunicación en Modbus, los pines que se necesitarían son el TX, RX,
más, que es en el pin 3, y el TXD RXD menos, que es en el 8. Y entre ellos se ubica una resistencia de 120 ohmios o 220 ohmios para que haya una correcta comunicación. Y a continuación mi compañero va a explicar un poquito más de la parte de antiaporte. Bien. Asimismo, estos conectores de Modbus, en este caso, permiten expandir la comunicación. O sea, podemos aquí conectarnos, qué sé yo, a un componente cable en Modbus y a la vez salir de ese componente mismo mediante este conector, o sea, expandir la comunicación Modbus. Bien, en este caso, estos cables vienen, lo más importante son los cables rojo y verde, ya que mediante uno de estos cables envían la comunicación, la información ordenada y el otro cable lo envía de forma invertida para así corroborar que la información que ha sido proporcionada esté llegando de forma correcta. Bien, además de esto, para que nosotros podamos expandir o agregar un dispositivo más en esta red, nosotros podemos abrir o cerrar la comunicación en este conector. Aquí no se logra apreciar muy bien, pero aquí se tiene una palanquita que permite abrir o cerrar la comunicación, ya sea para permitir que otro dispositivo se enganche a la red o para decirle que el último dispositivo que esté conectado ya no se le pueda anclar otro dispositivo a la red. O sea, abrir o cerrar la comunicación, la red de comunicación. Bien. Bien, en este caso nosotros vamos a hacer en TIA Portal, vamos a tratar sobre la red Profinet y ASIC. Bien, en este caso, y también vamos a tratar sobre la comunicación Modbus, que en este caso solo nosotros vamos a centrarnos en cuáles son los bloques necesarios que debemos configurar. Bien, en este caso al PLC, que sería como nuestro maestro global, vamos a agregarle dos tipos de comunicaciones, ya que este PLC, el 1200, el 1214, los 1200 solo hablan Profinet, pero en el caso que nosotros queramos agregar ASI, comunicación ASI o Modbus, nosotros podemos hacerlo mediante la colocación de módulos que hablen este tipo de comunicación. Bien, en este caso, el módulo que se encuentra aquí en medio, es para permitir comunicarnos Modbus. Vamos a agregarla ahí. Allá. Ya, en este caso, el módulo que se encuentra en medio, con ese nosotros podemos hablar Modbus con el PLC 1200. El que se encuentra en el lateral izquierdo, nosotros podemos hablar ASI y en este caso nosotros hemos agregado una red ASI para permitir comunicarnos eh, con, con, con dispositivos que hablen ASI a sí mismos, pero en este caso nosotros vamos a comunicarnos mediante la comunicación ASI con distribuidores de señales, que son estos componentes de aquí. En este caso, el de la izquierda permite tener 4 entradas digitales y 4 salidas digitales. Y el de la derecha, así mismo, 2 entradas digitales y, si no me equivoco, también dos salidas digitales. Bien, pero estos son como, son como fuente, como, como señales de distribución. Y aquí nosotros podemos conectar conectores que vienen de los sensores. En este caso si no me equivoco, son conectores M12 o M8. Así ya dependiendo de cuál es el tamaño
de estos modelos. Bien, en este caso estos componentes tienen solo la parte del conector y nosotros solo, en este caso de hembra, y nosotros solo nos conectamos a estos componentes. Y así, mediante la red ASIC se estarán enviando los datos de los sensores o que el PLC envíe datos hacia hacia estos módulos para realizar alguna acción mediante las señales digitales de salida. Bien. Asimismo, nosotros tenemos creada una red Profinet. En este caso, mediante esta red, nosotros vamos a hablar con una pantalla HMI, enviarle información para que se muestre y también para hablar con una ET200. Bien, y en la ET200 nosotros le hemos agregado ciertos módulos, ya que la ET200 viene únicamente viene la IT200, pero sin ningún tipo de módulos. Los módulos nosotros los podemos ir agregando dependiendo de qué nosotros querramos. Ok, en este caso se le han agregado un módulo de comunicación ASIC y módulos de entradas digitales, salidas digitales, entrada analógica y salida analógica. Ok, en este caso aquí se tiene otra red ASIC que no se encuentra comunicada directamente con la red ASIC que se mencionó inicialmente. Bien, en esta red ASIC nosotros hemos configurado para que se comunique con un botón un botón de parada de emergencia y una baliza. Bien, en este caso para poder ver cómo se comportaría la baliza en el caso que nosotros la tengamos físicamente, nosotros vamos a visualizar en la pantalla HMI los colores de la baliza y la frecuencia a las cuales estos estarán variando. Bien, y por parte en este caso, de los módulos de expansión, nosotros vamos a simular mediante contactos que estos están siendo activados y estos permiten activar, qué sé yo, este módulo de aquí mediante un sensor de entrada. Envía una señal, la procesa el PLC y el PLC envía una señal a la salida del componente que se encuentra a la derecha. Y este componente, qué sé yo, activa un ventilador, enciende un horno o cualquier otro mecanismo. Bien, y este va a ser nuestra vista de red que nosotros hemos planteado en TIAPort. Bien, como le mencioné, aquí se tiene el PLC y los módulos de comunicación que han agregado. Bien, entonces, en este caso vamos a describir cuáles son las principales características de estos componentes. Bien, para el PLC se trata de una CPU 1200 1214C que funciona con fuente de alimentación alterna, posee señales digitales y salidas por relay. Es decir, que nosotros podemos conectar señales, voltajes alternos o voltajes digitales, ya que en el caso que nosotros tengamos salida por DC, salida DC, nosotros solo estaremos enviando 24 o 0 volts. Pero con relay, con una salida por relay, nosotros vamos ya a trabajar con diferentes tipos de voltaje. Bien, pero aquí se presentan ciertas desventajas cuando tenemos un PLC que tiene una salida por relay, debido a que va a hacer esas conmutaciones cuando se activen o se desactiven las bobinas de los relays. Y esto a la larga va a ser, va a terminar siendo fatal para los relays, ya que se desgastan y al final de cuentas estos se terminan dañando. Y para cambiar el relay de un PLC sale más caro que comprar un PLC nuevo. Por eso es que muchas veces ya cuando se daña la salida del relay, ya optan por comprar un PLC nuevo. Bien, entonces entre las principales características que tiene la PLC es que funciona con una memoria de trabajo de 1000 kilobytes
una fuente de alimentación de 120 a 240 voltios AC. Posee 14 entradas digitales a 24 voltios y 10 salidas digitales por relay, 2 entradas analógicas, 6 contadores rápidos, 4 salidas de impulsos integradas y posee 3 módulos de comunicaciones para la comunicación serie. En este caso nosotros ya estamos utilizando 2 módulos de comunicación. Bien, también se le pueden agregar hasta 8 módulos de señales para ampliación de entradas o salidas. También posee un controlador Profinet y en este caso la versión de firmware que vamos a trabajar es la 4.4. Ok, para el caso del módulo de Modbus, la principal característica que muestra el programa es que, bueno, es una interfaz RS232 y es un conector hembra sub-T de 9 pines. Ok, para el caso del módulo de comunicación ASI, en este caso o sea, la descripción nos dice que soporta la especificación ASI versión 3.0. Ok, continuando, tenemos la IT200. En este caso, asimismo, se irán describiendo cuáles son las principales características de de los módulos y de la estación ET200. Bien, para la estación ET200 vemos que, bueno, posee switches de 2 puertos integrados con tiempo de ciclo a partir de 250 microsegundos. Posee 64 módulos de periferia, incluidos módulos F más 16 módulos. Y posee un control de configuración mediante PLC. ¿Qué más? Device puede compartir con dispositivos de hasta 4 controladores Profinet. Soporta MS y MSO. Y esas son las principales características. Bien, además de esto bien, aquí podemos ver que tenemos un módulo de entrada digital, de 8 entradas digitales, un módulo de salidas digitales, que en este caso solo son 4 salidas digitales. También le hemos agregado entradas analógicas. En este caso tenemos 4 entradas analógicas, 4 puertos para entradas analógicas y salidas analógicas, 2 puertos para salidas analógicas. Además de la comunicación, del módulo de comunicación ASI. Okay. Siguiendo tenemos los esclavos ASI. En este caso, el primer esclavo, como ya lo mencioné, posee 4 entradas para sensor de 2 hilos a 3 hilos. PNP. Posee una alimentación de los sensores de UASI en total de máximo de 200 miliamperios. Posee 4 salidas y relé de contactos de comunicación de 230 voltios alternos a 3 amperios, 24 voltios DC a 1 amperio. Bien, y para el segundo esclavo ASI, entre las principales características es que, bueno, posee 2 entradas digitales y 2 salidas digitales. Bien, además de que vemos que se debe colocar un conector para las entradas y las salidas. Se debe utilizar un conector M12 para podernos enchufar a este módulo. Bien, bien, continuamos. También tenemos en este caso, el botón de parada de emergencia y la baliza. Ok, la baliza nos dice que posee una alimentación de salida de 24 voltios o 230 voltios AC. Bien, ya, y al final tenemos la pantalla HMI. En este caso hemos elegido una TP700 Comfort de 7 pulgadas y con 800 por 480 píxeles. En este caso la pantalla es a color, posee un puerto MPI, un puerto Profibus DP y interfaz Profibus. Además posee 2 slots para tarjetas multimedia y tiene tres puertos USB, ya sea para actualizar el firmware o hacer un backup del programa que se tiene cargado en la pantalla HMI con el fin de
qué sé yo, de transportar el programa hacia otra pantalla y así que no se pierda, así evitar que en el caso de que no se tenga el programa, ya con ese backup que se hace, ya podemos copiarlo directamente en otra pantalla en otra pantalla con la misma característica. Bien, entonces ahora vamos a mostrarle el programa que hemos creado. Bien, entonces para eso vamos a abrir TIA Portal. Bien. Bien, esperamos a que cargue. Bien, a ver, entonces abrimos nuestro programa. Ok, esperamos a que cargue. Y aquí ya vemos cómo ya cargado y vamos a pasar a la vista del proyecto. Ok. Bien, a continuación mi compañero le va a explicar un poco sobre lo que nosotros hemos realizado en TIA Portal. Ok. Bueno, aquí vemos un poco el recorrido de la vista de redes con el respectivo PLC. Ese es el CPU 1214C, pues acá tenemos la estación ET200, tenemos los esclavos ASIC, que vendría siendo los distintos distribuidores de señales para que funcionaría algo parecido como nosotros conocemos como los MUX o de MUX, que son los moduladores o de moduladores, algo así parecido, donde se conectan los sensores y sale en un solo cable la información. Acá tenemos el botón tipo hongo de parado de emergencia, la baliza y tenemos el HMI. Bueno, ahora pasamos a la parte de los bloques de programa. Pasemos al main. Bueno, aquí tenemos el primer bloque del main, el primer segmento, que vendría siendo para la configuración del Modbus, para la comunicación Modbus. En este caso, vamos con el Modbus Master, que pasemos al Startup. Quiero ver una cosa en el Startup. Ya, aquí comienza la configuración. Ya. Primero con el Modbus con load, entonces aquí ubicamos este bloque y vamos configurando en este caso el requerimiento en true para que ya al iniciar pues
de la orden de que ya puede comenzar a funcionar. En este caso, en el port, que es el puerto, comenzamos con, ubicamos la dirección del módulo de comunicación que vamos a utilizar, el baud, que vendría siendo la velocidad de los baudios. Pues ubicamos, tenemos que configurar esto igual que en el PLC, igual como si tuviéramos un variador, un drive como tal, también tendríamos que ubicar en las configuraciones esta velocidad. En este caso 9600 baudios, y la paridad 0, que en este caso vendría siendo sin paridad. Si ubicáramos 1 sería paridad impar, si ubicáramos 2 sería paridad par y así, pero en este caso sin paridad. En el siguiente, que vendría siendo MBDB, ubicamos el modus master que vamos a utilizar posteriormente, y tenemos como salida de ese módulo, tenemos las señales DON, error, status, que en estas las configuramos para que sean del mismo modus con load, mande la señal de DON, la mande la señal del modus con load error y modus con load status, y pues tenemos encima, arriba, pues el enable, o sea que ya estaría funcionando correctamente sin ningún error el bloque. Esto vendría siendo todo por la parte del startup. Ahora sí regresamos al main, al OV1. Ya, una vez que ya tenemos inicializado y parametrizado para la comunicación Modbus, comenzamos con la configuración de cómo va a ser el máster, el maestro. Entonces comenzamos con el Modbus Master. Para el requerimiento tenemos esta marca con un clock de 2 hercios. Tenemos el Modbus Address, que en este caso vamos a ubicamos 2, el modo 1. Presiona el bloque y dale F1 para ver un poco de la información para ver un poco de qué son cada una de estas fitas iniciales que vemos ahí inicialmente. Entonces vemos que en este caso el red, que vendría siendo la entrada de solicitud, en el 0 significa que no mandarían ninguna solicitud, y en el 1 que es solicitar envío de datos al esclavo Modbus, ya que este es el máster. El MB address, que vendría siendo la dirección de estación Modbus RTU. En este caso, área de direccionamiento estándar entre 0 y 247, y área de direccionamiento ampliada de 0 a 65.535, que vendría siendo un equivalente. El valor 0 está reservado para la difusión general de un aviso a todos los esclavos Modbus. Para el broadcast solo se soportan los códigos de función Modbus 05, 06, 15 y 16. Luego también vamos a configurar el modo, que en este caso indica el tipo de solicitud, ya sea lectura, escritura o diagnóstico. Ahí pues cuando se vea posteriormente un Modbus, pues se encuentran más detalles. La data address, que vendría siendo la dirección de los datos. Dirección inicial en el esclavo. Indica la dirección inicial de los datos a los que se debe acceder en el esclavo Modbus. Las direcciones válidas se pueden encontrar en la tabla de funciones de Modbus. Data length, que vendría siendo la longitud de los datos. Este indica el número de bits o palabras a los que se debe acceder en esta solicitud. Las solicitudes válidas se pueden encontrar en la tabla de funciones Modbus. Y finalmente, pues en la parte de la izquierda está esta data PTR, que vendría siendo un puntero. Un puntero es la dirección del DB o la marca de la CPU de los datos que se quieren escribir o leer. En un DB, este debe crear este tipo de acceso estándar compatible con S7 300, 400 o el que se utilice. Y como ya habíamos visto, el DON, el BOSI, el error y el status son pues los indicadores de que todo está bien, de que está ocupado, se está realizando una labor, de que hay un error, y pues la parte del status, que es la condición de ejecución. Entonces vemos que en ceros prácticamente es que en el caso de DON que no ha sido finalizada, en el caso de BOSI que no se está ejecutando ninguna transacción. En el caso de error, pues que no hay ningún error. Y si se activa el 1, pues quiere decir que ya está. En el caso de DON, que ya la transacción finalizó sin ningún tipo de error. En el caso de BOSI, que pues
la transacción Modbus Master está en ejecución, y en error, pues si está en 1, pues quiere decir que hay un error y se visualizaría en el parámetro del status. Regresemos un poco al bloque. Entonces eso es lo que hemos ido ubicando, la dirección Modbus Address 2, modo 1, que ya explicamos que en este caso vendría siendo porque es para escritura. La dirección Data Address, las direcciones siempre empiezan desde la dirección 40.001. Si uno tuviera en un manual de un variador, un drive, y que dice que se tiene que modificar tal dirección, qué sé yo, la 4002, uno de aquí quiere llegar a esa dirección, tiene que empezar a contar desde 40.001, perdón, y sumarle en este caso el 4002, que vendría siendo la dirección que uno quiere modificar de ese drive. Pues data ptr, que vamos a mandarlo a datos esclavo datos, y pues los distintos, las salidas de done, buzzy, error y status. Vamos al segundo segmento. Aquí es un poco de lógica, bueno, una parte de lo que se quiere lograr. Pues en este caso tenemos la start, stop ASCII, que vendría siendo con el botón de emergencia, y pues ahí tenemos como en este caso el enclavamiento es con inicio, que es todas estas son marcas, ya que se está en caso de que se estaría trabajando con tipos de comunicaciones, con protocolos de comunicación y no simplemente comunicación cableada. Entonces por eso generalmente se utilizan en marcas y no como entradas y salidas, ya sea digitales o analógicas. Pasamos al segmento 3. Bueno, como siguiendo en el segmento 2, pues vemos que inicialmente tendremos que presionar el botón Start para que funcione el inicio y automáticamente sea autoenclava. Y pues si aplastamos cualquiera de los dos stop, abriría el circuito y pues se apagaría el relé de inicio. Bueno, ahora sí pasemos al segmento 3, que vemos un poco de las este escalado que se hace. Vemos que está con el relé de inicio, está inicializado toda esta secuencia. Entonces vamos a la norma X de entero a real, con el mínimo valor 0 y el máximo valor que vendría siendo un sensor de temperatura, que es el máximo es 27.648, que esto vendría siendo como tipo de dato del sensor, y nosotros lo que queremos es normalizarlo. En este caso, como vemos en la siguiente, real to real, en la siguiente escala, queremos escalarlo entre de un valor entre 0 a 100, y finalmente en la salida tenemos la temperatura. Entonces, lo que nos da el sensor es los valores de entre 0 y, como vemos acá a la izquierda, entre 27.648, y nosotros los queremos escalar de 0 a 100 porque nos indicaría el tipo de grado, en este caso grados Celsius. Pasemos al segmento 4. Y también se inicializa todo esto con el relé de inicio, pues se enclava una vez que se da inicio a todo, y vamos primero al bloque in range real, que en este caso vamos de un valor mínimo de 0 a un máximo de 25, en este caso para la temperatura, para que se active la baliza verde. Quiere decir, es como un indicador de señal de las distintas temperaturas. Entonces, si está en en este rango de temperaturas, entonces nos va a indicar con la baliza verde, indicado va a encenderse y a apagarse, y con una frecuencia de 0.5 Hz. Luego pasamos a la siguiente parte, que es de 25.1 a 35 grados Celsius, este valor de temperatura. Entonces se va a activar la baliza amarilla, que en este caso va a parpadear un poco más lento, que vendría siendo a 1 hercio. Entonces ya, esto nos indicaría en este rango de temperatura que pues tal vez ya sea un indicativo, ya dependería de lo que el usuario quiere. Si él quiere que pues
tal vez sea más rápido o que el indicativo sea para algo bueno o algo malo, entonces se va cambiando nomás las direcciones de los colores, ¿no? Y al final si la temperatura pasa de los 35 a una frecuencia de 5 Hz va a comenzar a parpadear la baliza roja, que en este caso podría ser un indicativo de que está en un exceso de temperatura y pues indica que hay que solucionarlo rápidamente. Entonces esta es la parte del segmento 4 de esta parte del código. Y finalmente la última parte del segmento del main vendría dado que se inicializa con el inicio y vamos a los distintos esclavos. Cuando el esclavo ya envía la retroalimentación, entonces se activa el relé de salida del esclavo 2, esto con el esclavo 1. Tenemos, todo está configurado con marcas y las salidas, ya que como habíamos mencionado, estas señales, como son por tipo de comunicación, suele estar dada por marcas, y tenemos también entradas, en este caso entradas digitales, que se pueden ir conectando dependiendo del esclavo para propósitos de la programación. Entonces, estas salidas, estos contactos normalmente cerrados, tenemos que son con unas entradas, en este caso la 10.0, 11.0 y 10.1. Estos son las entradas y salidas de los esclavos 1, 2 y 1 respectivamente. Tenemos las marcas, que son con los esclavos 1.10, 1.1 y 2.0. Y estos activan las salidas en los enclaves, o bueno, las salidas Q, que vendría siendo para el esclavo 2, el esclavo 1 y otra vez el esclavo 2. Esto es para un poco más de la parte de la programación. Y finalmente tenemos acá en los bloques de programa este bloque de datos, que vendría siendo en este caso datos esclavos, que pues solamente es para tener ir guardando los datos los distintos datos de los distintos esclavos. Y pues a continuación mi compañero va a continuar explicando algún detalle más. Bien, bien, como mencionamos al inicio de este video, aquí nosotros solo le hemos presentado las configuraciones básicas que se deben de hacer para realizar una comunicación MOCPU. Entonces, en este caso, en la simulación, nosotros no vamos a poder intercambiar algún tipo de información con otro dispositivo, debido a que no se tiene una PLC física y aparte no se cuenta con algún tipo de componente que hable MOCPU. Bien. Continuando, aquí en el segmento 3 nosotros hemos simulado que tenemos una entrada analógica y conectada directamente en el PLC, y mediante esa entrada analógica nosotros podemos, una entrada analógica de temperatura, y nosotros podemos ver a qué temperatura está y enviar una señal a la baliza. Bien, ya sea si está dentro de la temperatura adecuada, si hay que tener precaución con la temperatura o si ya la temperatura ya tiene que ser revisada inmediatamente. Bien, y en el último segmento, aquí nosotros tenemos las entradas y salidas de los esclavos ASIC que se mencionó al inicio. O sea, son las entradas de estos componentes de aquí. Esperemos, de este componente de aquí y el componente de acá. Bien, pero ¿cómo nosotros sabemos qué tipo de dirección tienen estos componentes? Nosotros para eso, antes de hacer la programación, nosotros debemos dirigirnos al componente, irnos a dirección de entrada y salida y configurar cuáles son los bits de inicio y bits de salida. Bien, ya cuando hemos configurado, hemos establecido desde dónde queremos que empiecen y cuáles son los espacios de memoria que estarán utilizando estos componentes, ya nosotros podemos ya colocarlos en nuestro programa. Y en este caso, como nosotros tenemos estos módulos, se los coloca como entradas digitales, y en la simulación nosotros no podemos forzar estos contactos. Nosotros hemos simulado mediante marcas que se están activando o desactivando estos contactos en este caso, de los módulos de distribución de señal.
O sea, el esclavo 1, la dirección 0.0, va a estar comandada por la marca M3.0. Y así mismo para el esclavo número 2 y para el esclavo número 1.1. Para el esclavo 1 y la dirección 0.1, 10.1 en este caso. Bien, y así mismo las salidas, estas sí están colocadas directamente a la salida de los módulos que hablan ASIC. O sea, que cuando se activen esta salida ya vamos a tener una señal en dicho módulo. Y aquí ya no es necesario poner una marca para simular estos cambios que nosotros estaremos realizando. Bien, entonces esta es la programación y ahora vamos a mostrarles sobre la pantalla HMI que hemos realizado. Bien, en este caso se ha trabajado únicamente una sola imagen, que es la imagen raíz de todo nuestro programa. Y aquí hemos configurado algunos tipos de componentes para visualizar que se han encendido algunas señales. Y también hemos hecho la configuración para simular cuál es el color que se mantiene en la baliza, o sea, qué tipo de advertencia está dando la baliza, dependiendo del sensor de temperatura que hemos establecido. Bien, entonces aquí nosotros hemos configurado tres botones: el botón de Start, el botón de Stock y el Stock ASIC, que es el tipo hongo que se mencionó inicialmente. Además, vemos acá, como les mencioné, nosotros tenemos tres tipos de salidas que van conectadas directamente a nuestro módulo que habla ASIC, a nuestro módulo que habla ASIC, a nuestro módulo de distribución de señales. Ok, entonces nosotros hemos simulado que ese módulo controla un ventilador, controla el encendido de un horno y también el calentamiento de agua. Y acá nosotros tenemos la simulación de una baliza. En este caso se encuentra configurada de colores rojo, amarillo, rojo, naranja y verde. Ok, entre lo más relevante que podemos mencionar para la configuración de estos componentes son las direcciones y las señales que están comandando cada tipo de objeto que hemos colocado en la pantalla. O sea, y estas señales son provenientes, todas estas señales vienen desde el PLC. Por eso es que acá en vista de redes podemos ver cómo se tiene una red Profinet que permite intercambiar los datos con la pantalla HMI y así poder controlar cada uno de estos componentes que hemos establecido aquí. Ok, entonces en este caso estos tres componentes, para corroborar que están encendidos, nosotros lo estamos modificando con un parpadeo más y la baliza seguirá cambiando de color. Bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar la simulación y primero vamos a simular el PLC. Y le damos a aceptar y vamos a revisar inicialmente solo la comunicación Modbus. Después hablaremos sobre la simulación de la comunicación ASIC y el intercambio de señales o de información con el HMI. Esperemos a que cargue, a que compile. Entonces le damos a cargar y arrancamos el módulo. Finalizar. Bien, minimizamos el PLC Sync y nos vamos al mail. Aquí vamos a colocarnos, vamos a establecer conexión online con el PLC Sync y nos ponemos a activar observación. Y aquí ya vemos cómo ya en este caso el bloque, la carpeta, no, el bloque start top ya empieza a intercambiar ya empieza a hacer la configuración para que se pueda tener una comunicación Modbus.
y en el main ya empieza a correr el programa para que simulando que la comunicación móvil se está realizando. Y en los datos esclavos, aquí nosotros vamos a enviar la información hacia el otro dispositivo, al esclavo Modbus. Y ese es por parte de la, de la comunicación Modbus. Bien, ahora acá para simular la comunicación ASI, ahora vamos a correr la pantalla HMI. Entonces seleccionamos la carpeta de la pantalla HMI, nos damos en iniciar simulación. Ok, esperamos a que compile. Ahí vemos que está compilando. Esperamos. Y listo. Entonces aquí ya vemos nuestra pantalla HMI. Entonces, ahora para darle todo, para poder observar todo, nosotros vamos a poner en doble pantalla y cerramos esto y cerramos esto. Ok. Entonces nosotros estos contactos están comandados por las botoneras que se encuentran en el HMI, por los pulsadores del HMI. Por ejemplo, tenemos Start que comanda ese contacto, Stop que comanda el stock de la marca 3.4 y el stock ASI que simula al parada de emergencia tipo hongo. Bien, si le damos en el stock ASI, vemos que el contacto que se encuentra acá se abre. Ahí podemos observar y el stock así mismo. Y cuando le demos Start, nosotros ya vamos a iniciar la simulación. Le damos Start. Vemos que se enclava, se realiza el enclavamiento y permite activar todos los demás segmentos. Y en este caso nosotros vamos a configurar el valor del sensor de temperatura que envía. Bien, el sensor de temperatura normalmente envía señales analógicas que puede ser ya de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperes. Bien, esta señal analógica es convertida a señal digital mediante un convertidor analógico a digital. Ya en este caso, los PLC que estamos utilizando ahorita posee un convertidor de 16 bits. Es por eso que nosotros colocamos el valor de 27.148. Esto permite tener segmentada la cantidad de bits que nosotros vamos a poder trabajar. Pero de los 27.148 viene de la operación de 2 elevado a la 16, que son los bits. Pero no 2 elevado a la 16 nos da el valor de 27.648, sino que 27.648 es una parte positiva y el valor de menos 27.648 es la parte negativa, ya que nosotros podemos trabajar con esta señal positiva o negativa. O sea, ¿qué quiero decir? Que los 2 elevado a la 16 da un valor de 64.000 y algo. Y esta señal en este bloque en TIA Portal está segmentado en valores negativos y positivos, que van de menos 27.148 a 27.648. Bien. Además de esto, estos parámetros vienen con ciertos rangos de mediciones. O sea, pues tenemos un rango para corroborar que la señal está siendo enviada correctamente, un rango para detectar cualquier tipo de fallas que se estén teniendo al momento de que el sensor esté enviando la información. Bien, entonces, en este caso, cuando nosotros hemos adquirido eh, la señal del sensor ya convertida en digital, nosotros tenemos que procesarla. Por eso es que nosotros utilizamos el bloque de normalización para llevarla a la escala de 0,1 y luego con el bloque de escalamiento nosotros ya la referenciamos a la escala que nosotros queramos. En este caso tenemos una escala de 0 a 100 grados centígrados.
Ok. Entonces aquí se está simulando inicialmente que se tiene 0. Y ahí este 0 quiere decir que se tiene 0 grados centígrados. Entonces por eso es que la temperatura se encuentra dentro de este rango. Y acá en la baliza podemos ver que estamos simulando que no existe ningún problema, que la temperatura se encuentra entre los rangos deseados. Bien, ahora cuando nosotros empecemos a elevar la temperatura, que tenemos que hacerlo entre valores de 0 a 27.648, por ejemplo, pongámosle 25.000. Ok. Vemos que ya que la temperatura ha pasado, se encuentra dentro de los rangos o sea, ha sobrepasado los 35 grados centígrados. Y por lo tanto, la baliza roja este, debería estarse encendiendo. Bien, pero tal vez no se pueda visualizar este cambio debido a que la frecuencia es, qué sé yo, es muy rápida y no se puede visualizar. Probemos con el rango de en medio a ver qué sucede. Pongamos 7500. Vemos aquí sí podemos observar que que se encuentra en el rango de en medio, visualizando que hay que tener cuidado porque la temperatura ha sido elevada. Vemos nuevamente con el rango de precaución. Pongámosle 15.000. Bien, en este caso nos está mostrando. Y esto nosotros lo podríamos corregir a ver qué es que sucede. Ok, entonces para esto nosotros nos vamos a la imagen raíz. Nos vamos al bloque. Vemos la animación que tiene. Aquí vemos que está de 0 a 1. Cuando está en 1 se muestra en rojo. Y vamos a hacer que parpadee cuando se encuentre en 1. Bien, también si no se logra ver, ya esto se debe a que el cambio que está realizando ya es muy rápido. Ok. Y aquí ya podemos ver que ya se empezó a parpadear. Ok, ahora vamos a quitar el parpadeo. Le quitamos el parpadeo a ese bloque y volvemos a cargar. Ok, entonces con el parpadeo podríamos visualizar que se está cambiando la señal. Ok, entonces eso es por parte de la baliza. Y ahora nosotros vamos a irnos al último segmento, en donde nosotros vamos a simular que estamos configurando ciertos esclavos. Ok, entonces desde el esclavo 1 de la dirección 0. De la dirección 10.0, nosotros forzamos a la señal a un valor de 1 y esto envía al esclavo 2, a la salida del esclavo 2, y en este caso estamos simulando que se activa un ventilador. Bien, para el esclavo 2, asimismo, recibe una señal de entrada que la vamos a forzar a 1, es procesada por el PLC y esta señal la envía al esclavo 1, la salida del esclavo 1, y en este caso activa un horno, así aumentando su temperatura. Bien, por último, para el esclavo 1 nuevamente recibe una señal digital de entrada, la forzamos a 1 y acá a la salida del esclavo 2 configuramos, se puede simular que estamos aumentando la temperatura en un reservorio. Ok, así mismo, si nosotros queremos parar todo, nosotros solo basta con presionar el botón de stop. Presionamos y vemos que todo vuelve a su estado inicial.
Bien, y si queremos volver a arrancar todo, le damos en Start. Y todo este programa se carga con los valores que quedaron guardados por defecto. Debido a que estos contactos, para cambiar el valor, nosotros debemos forzarlo, lo estamos forzando. Para volver a su posición inicial, hay que volver a forzar. Bien, entonces, esto, esto ha sido todo para la tarea del examen 1 de la materia de comunicaciones industriales y sistemas de escala. Muchas gracias.